Entre nuestros estudiantes, que provienen de 100 universidades de todo el país, se encuentra el profesor Robert Murphy. Es autor de la Guía Políticamente Incorrecta del Capitalismo. Tiene un doctorado en Economía de la Universidad de Nueva York y fue profesor en Hillsdale College. Ahora es académico adjunto del Instituto Ludwig von Mises y analista de Laffer Associates. Por favor, den la bienvenida al Dr. Robert Murphy. Gracias, señor Schlafly. Bueno, es genial estar aquí y este es un evento muy emocionante. Estoy seguro de que ustedes lo están disfrutando, e incluso nosotros, los autores, lo estamos disfrutando al escuchar a las personas hablar sobre sus áreas de especialización. Pero tengo que admitir que es un poco deprimente porque sé lo que hago en mi libro, The Politically Incorrect Guide to Capitalism y Gottro, y como todo lo que escuchas en tus escuelas y en los principales medios de comunicación sobre el libre mercado está completamente equivocado. Tanto teóricamente que si solo escuchas las afirmaciones que escuchas una y otra vez y solo piensas en ello, incluso si hubieras estado encerrado en una habitación durante toda tu vida. Y luego, ya sabes, acabo de escuchar estas afirmaciones de que son internamente inconsistentes. No tienen sentido a primera vista. Y también el registro histórico al que apuntan para respaldar estas afirmaciones es simplemente incorrecto. Que las cosas que te dicen sobre la historia no son ciertas. Y así lo sé en mi área cuando se trata del libre mercado y de cómo funciona un sistema capitalista. Pero cuando escucho a estas otras personas hablar, me doy cuenta de que eso es cierto en todas sus áreas de especialización. Además, que básicamente todo lo que estás aprendiendo en la escuela está mal. Y ya sabes, así que planteas la pregunta como, ¿qué diablos están sacando de la universidad? Y espero que aprendas a hacer una buena fiesta. Tal vez esa es una razón para ir. Pero en mi libro, hay muchos temas. Y en aras de tratar de competir con estas personas de aquí, permítanme tratar de centrarme en algunas de las cosas más impactantes y escandalosas de las que hablo. Creo que uno en el que hay que centrarse es en la discriminación. Así que hablaré de eso y me doy cuenta de que no tenemos limitaciones de tiempo, así que dejaré tiempo al final para preguntas. Entonces, cuando se trata de discriminación, creo que primero debemos tener claro a qué nos referimos exactamente porque mucha gente usa términos relacionados como racismo, discriminación y prejuicios. Y entonces, cuando la gente habla de lo que sucedería en un mercado puramente libre que el gobierno no regula, y luego se compara con lo que tenemos en nuestro gran sistema ahora debido a la benevolencia de los políticos sabios en el pasado y las leyes que aprobaron. Creo que tenemos que ser claros para que la mayoría de la gente no lo haga. No tienen un problema con el racismo o los prejuicios per se, siempre que no influyan en su comportamiento externo. Y supongamos que estoy caminando y realmente odio a la gente de Suiza, no lo soporto. Pero no lo sabrías por hablar conmigo, ¿ok? Y que en mi comportamiento cuando contrato gente y cuando tomo decisiones, a dónde voy a comer y cosas por el estilo, no tenías idea de que albergaba este prejuicio interno. Entonces creo que la mayoría de la gente diría, está bien, no debería ser penalizado por eso, porque eso realmente sería control de pensamiento. E incluso la mayoría de nuestros oponentes al menos dirían que, ya sabes, no estamos en el negocio del control del pensamiento. Algunas personas probablemente discutirían con esa afirmación, pero creo que la mayoría de ellos admitirían que no estamos tratando de penalizar lo que sucede en tu cabeza. Estamos tratando de asegurarnos de que no actúes de manera injusta y realmente dañes el sustento de otra persona. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de qué tipo de cosas, como se supone que el gobierno debe asegurarse de que no sucedan? Eso sucedería si tuviéramos un mercado libre y no regulado. En realidad, el término sería discriminación cuando alguien es tratado injustamente debido a los prejuicios o el racismo que alberga la persona con poder. Y antes de que realmente analicemos eso, permítanme darles algunos ejemplos para aclarar nuestro pensamiento aquí. Así que algunos de ustedes pueden haber visto la película de Ours y fue una película exitosa. Y lo vi porque a mi esposa le gustó. Pero tengo que hacerlo. A mí también me gustó. Fue una película de chicas, no te voy a mentir. Y era, ya sabes, un elenco de actrices repleto de estrellas y una de ellas era Nicole Kidman, que interpretaba el papel de Virginia Woolf, la autora. Y ahora, y si cuando estaban haciendo el casting para ese papel, y tenían gente que venía, y ya sabes, Nicole Kidman entró y otras actrices famosas pueden haber entrado y leído para el papel. Supongamos que Dustin Hoffman entró y tenía este guión y se estaba preparando para leer el papel. Y puedes imaginar a la gente, habría sido un poco incómodo. Y tendrían que saber, habría habido, ya saben, gente hablando y susurrando y él comienza a leer las líneas y lo revisan y dicen, bueno, gracias, señor Hoffman. Sabes, realmente respeto tu trabajo, pero no creo que tengas razón para el papel. Y supongamos que él los presionaba y decía, ¿qué piensas? Soy un mal actor. ¿No te gusta la forma en que leo esa línea? ¿No creías que realmente me gustara el personaje? Y eventualmente la respuesta tendría que ser, bueno, no.
eres un hombre y sabes que no puedes contratarte para este puesto. Y él podía decir, no, yo podía interpretar a una mujer. Estaba en Tutsi. Quiero decir, te gustó lo que hice allí, ¿verdad? Así que puede interpretar convincentemente a una mujer. Y de nuevo, sin embargo, piensas, bueno, no, porque si te echamos, eso distraería a la gente. Ya sabes, estarían viendo la película y sabrían que eras tú y simplemente no encajaría. Y realmente, si lo piensas, la razón por la que se le negaría ese trabajo es que era un hombre. Esa sería la razón fundamental. Es decir, podrían tratar de abordarlo, pero esa sería la razón. ¿Es eso una discriminación sexual injusta? ¿Es eso algo contra lo que necesitamos aprobar leyes? La mayoría de la gente no estaría demasiado indignada por eso. Y dirías que no es solo que Dustin Hoffman es un actor famoso y es rico y no necesita que la ley lo proteja. Quiero decir, incluso si miras el teatro comunitario donde la gente luchaba y comía ramen todas las noches de la semana y trataban de conseguir un papel, si alguien intentara interpretar a una figura histórica y quisiera hacer algo que no era, probablemente la gente no pensaría que eso era indignante. Y eso no es lo que queremos decir cuando decimos que estamos en contra del tipo de discriminación que supuestamente ocurriría en un mercado puramente libre. Otro ejemplo, y mucho, no soy el primero en mencionar este. Si nos fijamos en el NBA, obviamente la proporción de jugadores negros allí es mucho mayor que su muestra en la población en general o su proporción de la población en general. ¿Y eso es evidencia prima facie de un sesgo desenfrenado en la NBA? Y la mayoría de la gente, de nuevo, diría que probablemente no. Ahora, si hablas con algunas personas y lo he hecho, ciertamente no soy de ese calibre, pero conozco a algunas personas que jugaron deportes profesionales y deportes universitarios de nivel superior y lo dicen. Sí, hay sesgos en que si eres un hombre blanco es más difícil para ti formar parte de un determinado equipo de baloncesto. No puedo confirmarlo, como digo, pero lo hay. Pero creo que la mayoría de la población no creería. No, no hay una discriminación desenfrenada y escandalosa en la NBA, que hay otras razones que conducen a ese resultado. No es discriminación, de acuerdo. Así que hay todo tipo de casos como este por los que puedes pasar, ya sabes, no hay muchas mujeres probablemente que sean mineras de carbón, cosas así. Y, de nuevo, no es necesariamente que se deba a pura discriminación. Así que puedes pasar por todo tipo de casos como ese. Entonces, ¿qué es exactamente lo que la gente quiere decir cuando habla de discriminación? Así que sabemos que no es simplemente el hecho de contratar a alguien, tomar una decisión de contratación en función de las características de alguien, ya sabes, su raza o su sexo. Porque el caso de Dustin Hoffman lo demuestra. Bueno, no, eso no es realmente lo que es. Y entonces tampoco lo es. Solo si el grupo de sus empleados no refleja exactamente esas proporciones que se encuentran en la población en general, porque ese es el caso de la NBA que lo descarta. Y realmente, si presionas a alguien y dices, ¿qué es lo que temes que suceda en un mercado libre que crees que es realmente injusto y necesitamos tener leyes contra eso? Si los presionas para que sean realmente específicos, creo que tendrían que decir que está bien si lo hubiera. Si tuvieras dos candidatos y uno de ellos, ya sabes, pudiera hacer lo que el trabajo fuera mejor que el otro candidato. Y de nuevo, teniendo en cuenta todos los factores. Realmente, si un candidato daría más a los resultados de la empresa, si este candidato sería más productivo y el empleador, debido a su prejuicio, contrató al otro candidato, entonces eso es lo que queremos decir con discriminación. De acuerdo, y eso es lo que debe ser penalizado, ya sea multado o incluso con penas de cárcel. ¿Qué tienes? Eso sucedería en un mercado libre, y de eso es de lo que el gobierno necesita protegernos. De acuerdo, pero si eso es lo que queremos decir con discriminación, bueno, entonces esas leyes son superfluas porque el libre mercado penaliza automáticamente eso, ¿de acuerdo? Y el libre mercado no solo penaliza automáticamente la discriminación de la forma en que la acabo de definir, sino que lo hace en la proporción exacta, proporcional a la cantidad o gravedad de la discriminación. De acuerdo. Entonces, por ejemplo, si alguien contrata a su cuñado en lugar de a otro candidato, la mayoría de la gente diría, está bien, no debería ser decapitado. De acuerdo. Eso sería un castigo que excedería el crimen, ¿verdad? Así que debería haber alguna multa, o debería haber algún tipo de castigo, pero no querrás cortarle la cabeza al tipo por hacer eso. Y entonces, si empiezas a pensar, está bien, bueno, ¿cómo deberíamos medirlo? Y de nuevo, tiene algo que ver con, bueno, cuán grosero fue el nepotismo en este caso, ¿verdad? Si los dos candidatos eran bastante similares en su productividad, pero él dio una ligera preferencia por su cuñado a pesar de que el tipo tal vez no estaba tan calificado, entonces debería estar bien, pero no tanto, ¿verdad? Mientras que si tenías dos candidatos y una persona era solo un candidato de primer nivel, estaba claro que tenía todos los títulos y las universidades adecuadas y el otro tipo era un completo truco. Y estaba contratando a este tipo porque es mi religión y no me gusta este otro tipo. Bueno, entonces la gente podría decir, bueno, su multa debería ser más pesada en ese caso, porque es una decisión de prejuicio extremadamente sesgada. Mientras que el tipo que contrató a su cuñado, si era realmente cercano, tal vez ni siquiera era consciente de lo que estaba haciendo. De acuerdo,
para que lo veas de nuevo, si intentas presionar a estas personas para que digan, bueno, sabes, ¿qué haría tu sistema ideal? ¿Cómo manejaría casos como estos? Una vez más, se centraría en la discriminación en términos de comportamiento, donde los resultados de la empresa se verían mejor al contratar a un candidato y luego, por alguna razón, elegir al otro. Y de nuevo, el castigo idealmente sería proporcional a bueno, ¿qué tan malo fue el sesgo? ¿Sabes? Estos dos candidatos entre los que estabas eligiendo, ¿qué tan cerca estaban? ¿A qué distancia estaban? Y de nuevo, eso parece bastante razonable, pero, por supuesto, puedes imaginar que lo estoy configurando para mostrarte que eso es exactamente lo que sucede en un mercado libre puro y no regulado. En ese momento, solo piénsalo. Tienes dos candidatos. Uno de ellos, a fin de cuentas, aportaría $100 cero a la empresa. El otro candidato aportaría $110 cero para la firma. De acuerdo. Y digamos que la venta que vas a pagar es de $85 cero. Y entonces el empleador sabe que si contrata al candidato que aporta menos, automáticamente está perdiendo ese dinero extra que podría haber tenido. De acuerdo. Entonces no es una multa en el sentido de que es dinero tomado de su cuenta bancaria, pero es un ingreso potencial que podría haber tenido, ¿verdad? Que este candidato, el calificado, le habría dado 35 o lo que sea que los números resulten, y el otro solo le habría dado $10 cero. Y así, contratando a uno porque ya sabes, se parece a mí o no me gustan los musulmanes o lo que sea. La razón es que no está contratando al candidato más calificado, entonces efectivamente está dejando dinero sobre la mesa allí. De acuerdo, en un mercado libre, los empleadores son multados por practicar la discriminación como la hemos definido, y creo que la mayoría de la gente está de acuerdo en que esa es la forma en que deberíamos definir de qué estamos hablando. Y no solo eso, es exactamente proporcional a la gravedad de la discriminación. Y la belleza de esto es que no es necesario que los inspectores salgan y traten de encontrarlo. Esto sucede automáticamente, tal como lo pensamos y nos dimos cuenta de lo que sucedería cada vez que un empleador lo hace automáticamente. Si contrata a alguien que está menos calificado debido a características verdaderamente irrelevantes, entonces esa es la ganancia potencial que podría haber estado ganando y que ahora no está obteniendo debido a sus compras. De acuerdo, y eso sucede automáticamente. No necesita ser atrapado por sus accionistas. No es necesario. Ya sabes, alguien no necesita revisar los libros y luego darse cuenta después del hecho y volver y rectificar. Sucede automáticamente. Está dejando dinero sobre la mesa. De acuerdo, ese es solo un ejemplo. Ahora, cuando dices algo así, las personas que están decididas en contra de esa mentalidad podrían estar mordiéndose la cabeza pero pensando, está bien, esto es una locura. Hiciste una pequeña y agradable discusión allí, y no estoy seguro exactamente de dónde está el error en tu lógica, pero sé que estás equivocado. Eso está mal. Quiero decir, solo abre los ojos, mira a tu alrededor, incluso los Estados Unidos, y mucho menos el resto del mundo. ¿Y quieres decirme con la cara seria que no hay injusticia ahí fuera? ¿Que no hay resultados enormes, dispares o que parezcan recaer en ciertos grupos que también son impopulares? Y me estás diciendo que está bien, que no, esas personas son todo lo que sabes, están recibiendo un trato justo. Y no, en general, diría que no. Eso no es lo que estoy diciendo. Pero el problema no es el libre mercado. De acuerdo, una cosa es que no tengamos un mercado libre. Por lo tanto, siempre es difícil discutir así porque parece que estás defendiendo el status quo cuando ese no es realmente el caso. Y así, por ejemplo, en proyectos gubernamentales, como si el gobierno quiere construir un edificio o hacer algo así, donde lo sacan a licitación. Como creo que Tom Woods incluso habló antes, hay ciertas regulaciones vigentes que tienen que ver con el movimiento sindical, de modo que, por ejemplo, tienes que pagar los salarios vigentes cuando hacen una oferta. Creo que se remonta a la ley Davis-Bacon. Cuando el gobierno hace una oferta por un contrato, no puede simplemente dárselo al mejor postor. Una vez más, suponiendo que la persona parece de buena reputación y que podría hacer el trabajo, no está permitido hacerlo si la oferta es tan baja que es menor de lo que dictarían los salarios vigentes. Y eso se remonta a lo que es. Quiero decir, este es un registro histórico. Los senadores y las personas que votaron a favor de esta ley eran claramente racistas y esa fue su motivación. Decían, tenemos miedo de que esto fuera a principios de 1900. Dicen que teníamos miedo de que surgieran trabajadores de color y compitieran con sindicatos blancos y que desmoralizaría los salarios y cosas por el estilo. Así que les preocupaba que tuvieras estos sindicatos blancos y que el gobierno licitara proyectos. Y luego tenemos a todos estos que llamaban trabajadores de color que venían del sur, y dicen que podríamos hacer ese trabajo. Podemos construir ese edificio por, ya sabes, el 50% de lo que estos sindicatos blancos te están cobrando. Y entonces el gobierno no quería decir descaradamente que no, se lo vamos a dar a la Unión Blanca porque eso sería obvio. Y así, en cambio, aprobaron esta ley que decía que el gobierno no puede pagar menos de una fracción de los salarios prevalecientes en la región, lo que,
por supuesto, incluiría los salarios que recibían estos trabajadores sindicalizados blancos. De acuerdo, fue una forma sutil de canalizar el dinero de los impuestos a manos de sindicatos políticamente poderosos que estaban compuestos por personas blancas. Y luego estos contratistas negros no pudieron hacer el trabajo. De acuerdo. Así que eso fue ciertamente racismo. Eso era racismo institucionalizado. Y sin embargo, eso probablemente es, ya sabes, una pluma en la gorra del movimiento obrero, para decir, miren esta gran cosa que hicimos en la historia de Estados Unidos. Y si escucharon sobre la ley Davis-Bacon en sus escuelas, estoy seguro de que la mayoría de la gente probablemente no señalaría eso y diría que este era un ejemplo de racismo institucionalizado. Y de nuevo, pero puedes ir a leer las citas y algo de esto está en mi libro de la gente cuando pasaron lo que estaban diciendo en defensa de eso. Así que no estoy especulando sobre cuáles deben haber sido sus motivos. Puedes ver cuáles eran sus argumentos. De acuerdo, ese es un ejemplo. Un tema diferente del que se habla mucho, cuando mencioné el libro, tiene que ver con el salario. Así que escuchas cada vez que un atleta profesional se queja de su salario y siempre recibes cartas al editor diciendo cosas como, ya sabes, aquí tenemos estas prima danes. ¿Y qué hace este tipo? Lanza una pequeña bola blanca muy rápido a un receptor y obtiene millones de dólares, mientras que nuestros maestros de matemáticas en la escuela secundaria solo obtienen 40 de los grandes al año, lo que sea que les paguen. Y sabes, ¿dónde están las prioridades de nuestra nación, verdad? Ese es el tipo de cosas que escuchas todo el tiempo, y que, como nación, somos repugnantes. ¿Que cómo no podemos dar más a nuestros maestros que a los atletas profesionales ahora? Es interesante porque parte de lo que estamos haciendo hoy es solo para decirte lo mal que ha sido tu enseñanza. Y entonces podrías decir, bueno, tal vez por eso, pero es así. Pensemos un poco en eso. Ahora, la mejor analogía o contraejemplo de ese tipo de pensamiento que me gusta usar y que generalmente toma a la gente desprevenida, es decir, está bien, ya sabes, tienes razón. Es un buen punto. Y de la misma manera, ya sabes, fui al centro comercial el otro día y vi que puedes conseguir una copia de la Santa Biblia por $5. Y ya sabes, una Nintendo GameCube cuesta como $300 o algo así. Entonces, ¿cuáles son las prioridades de nuestra nación que usted conoce? Sabes, la palabra de Dios aquí solo vale $5, mientras que este pequeño entretenimiento es mucho más, 60 veces eso. Las prioridades de esta nación son repugnantes. ¿Y no debería el precio de la Biblia ser mucho más alto? Y si dijeras eso, ya sabes, sería absurdo. Y la gente, ya sabes, incluso los izquierdistas, no hablarían así. Bueno, de todos modos no les gusta la Biblia, pero entiendes el punto. Podrías elegir algo izquierdista como que sea barato, como una copia del Manifiesto Comunista, tal vez. ¿De acuerdo? O el New York Times, ¿verdad? El New York Times debería costar $50 la copia, y no lo es. Y entonces, ¿cuáles son las prioridades de nuestra nación? Pero, ¿qué estamos diciendo sobre la calidad de los medios de comunicación si sabes que los periódicos son tan baratos, verdad? Si hablas así, sería evidentemente absurdo. Eso sería una tontería y nadie lo compraría, ¿verdad? Pero eso es exactamente lo que sucede cuando se trata de trabajo de parto, ¿verdad? Los mismos principios están involucrados en que solo porque una unidad de trabajo en particular obtenga un precio bajo en el mercado no significa, por lo tanto, que la sociedad piense que esa mercancía tiene un bajo valor ético o que no es importante para nuestra civilización. De acuerdo, y de nuevo, si te pierdes y luego piensas de nuevo en la Biblia, en realidad sería malo si una Biblia costara $500, porque entonces no podrías entregárselas a la gente, ¿verdad? Sería muy caro. Habría menos Biblias por ahí. De la misma manera, si lo que quieres es dar conferencias de matemáticas en la escuela secundaria a la mayor cantidad de personas posible, quieres que los maestros de matemáticas obtengan un salario bajo porque si ganaran tanto como los atletas profesionales, las juntas escolares locales de su escuela no podrían pagar tantos, ¿verdad? Solo los estudiantes de la flor y nata de la cosecha podían ir y aprender sobre trigonometría, ¿de acuerdo? Así que si lo piensas bien, empújalo un poco. Te darías cuenta de que sería terrible si los profesores de matemáticas ganaran lo que ganaban los atletas profesionales. Y de nuevo, la razón de eso tiene que ver con la escasez. Entonces, de lo que los economistas a menudo hablan es de la llamada paradoja del diamante del agua, donde esto es algo de lo que los economistas clásicos hablaron. Por supuesto, el agua es esencial para la vida. Es muy importante. Y, sin embargo, los diamantes son un frizzy que sabes que puedes usarlos para hacer brocas y cosas así en ciertas aplicaciones. Pero en realidad, los diamantes son bonitos a la vista, no son esenciales para la vida. Y sin embargo, el agua es muy barata. Sin embargo, queremos definir una unidad de agua, mientras que los diamantes son muy caros. Y entonces, ¿por qué es eso? Parece que hay una desconexión y la respuesta solo tiene que ver con la escasez, con la oferta y la demanda. Si quieres pensar en esos términos, que en relación con los seres humanos utiliza para ello, hay mucha más agua de la que necesitamos, mientras que con los diamantes es todo lo contrario. Que para las cosas que queremos hacer, para los anillos en los que queremos ponerlo o sus collares o que aretes lo han puesto, ciertos instrumentos de corte, no hay tantos diamantes por ahí o es muy difícil conseguirlos en la forma que necesitamos. Y es por eso que en un mercado,
esos son los precios. No es un reflejo de lo importantes que son para nuestra civilización. Y así es lo mismo cuando se trata del precio de la mano de obra. Ahora, por supuesto, a ciertas personas más cercanas a casa les sorprende que el precio de una Biblia per se no esté directamente relacionado con los ingresos de alguien. La persona que vende la Biblia podría vender más. Y entonces, si una Biblia baja de precio, eso no significa necesariamente que alguien tenga menos dinero para llevar a casa con su familia. Mientras que sí, si eres un determinado trabajador y el precio de tu mano de obra baja, obviamente eso te influirá más. Así que no quiero negar que haya alguna diferencia entre estos tipos de casos de los que estoy hablando, pero la diferencia no se debe a que a la sociedad no le importen los maestros, como lo demuestra el ejemplo bíblico. Así que permítanme tratar otro tema y luego lo abriré para preguntas. Y eso tiene que ver con el salario mínimo, y está relacionado con los salarios. Y aquí el argumento es, en un mercado libre. Si no fuera por esta sabia institución, el gobierno que nos protege con el salario mínimo, obviamente todas estas personas pobres solo recibirían centavos por hora. Quiero decir, solo miren lo que eran los salarios antes de que se instituyera el salario mínimo y ahora son mucho más altos. Y están todas estas personas que ganan el salario mínimo y obviamente ellos. Todavía no es suficiente. Deberíamos plantearlo, y ese es el argumento. Pero al menos tenemos ese mínimo, porque de lo contrario estos empleadores codiciosos simplemente lo empujarían hacia abajo. Se confabularían entre sí y mantendrían los precios o los salarios bajos básicamente a un nivel de subsistencia porque esas personas no tienen poder de negociación. Todos morirían de hambre si no fuera por el salario mínimo. Así que un montón de respuestas diferentes que puedes hacer a eso. Y el primero, mi favorito personal es, bueno, si eso es cierto, si esa es tu visión del mundo, y ahora tenemos este salario mínimo, porque no todos ganan el salario mínimo, ¿verdad? Si esa es su mentalidad, que estos empleados estarían indefensos frente a todos estos poderosos empleadores porque sabes que tienes que trabajar. Realmente no puedes ser demasiado exigente si tienes una familia que alimentar. ¿Por qué no todo el mundo gana el salario mínimo cuando en realidad es un porcentaje muy bajo de la población? ¿Por qué los cirujanos cerebrales no ganan todos el salario mínimo? Porque los hospitales codiciosos se confabulan entre sí y dicen, ya sabes, paguemos a estos tipos $2 la hora o lo que sea. El salario mínimo es pagar $550 la hora, $575 la hora y simplemente mantener sus salarios bajos porque sabes que tienen que comer. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué van a hacer? No pueden simplemente renunciar. Y si piensas en eso, obviamente es una tontería. Ese no. La razón por la que la gran mayoría de las personas en los Estados Unidos ganan mucho más que el salario mínimo se debe a la competencia. ¿Qué si los hospitales realmente se confabularan y redujeran el precio de los cirujanos cerebrales en una región, los hospitales de la ciudad justo al lado de ellos les pagarían un poco más? Tienta que vengan y te digan, te daremos $30 la hora, porque, obviamente, pueden cobrar a sus clientes, los pacientes, mucho más por los servicios que los cirujanos cerebrales están proporcionando, ¿verdad? Y, por lo tanto, ese proceso simplemente sucedería hasta que los trabajadores generalmente reciban lo que los economistas llaman su producto de ingresos marginales. De acuerdo, si lo piensas, tienes un trabajador. Si usted, como empresa, sabe que si contrato a esta persona, va a generar ciertos ingresos. Digamos que aporta $50 cero al año más en ventas porque contraté a esta persona y, si no lo hice, eso significa que el empleador sabe que podría pagar hasta $50 cero al año, teniendo en cuenta los impuestos y cosas por el estilo, y entonces todavía estaría ganando dinero. No voy a pagar $60 cero al año por alguien que solo agrega 50 de los grandes a mi resultado final, porque entonces estaría perdiendo $10 cero en el trabajador. Pero mientras lo que estoy pagando sea menos de lo que la persona está aportando a mis resultados, entonces gano dinero. Y entonces, por supuesto, a los empleadores les encantaría pagar menos que eso, pagar mucho menos que eso y obtener una mayor ganancia del trabajador. Pero no pueden evitar que sus competidores ofrezcan un poco más y traten de atraerlos, ¿verdad? Entonces, si está ganando $30 cero al año con este trabajador porque le está pagando de menos, ¿qué impedirá que su competidor le ofrezca 10 más? Porque tu competidor seguiría ganando 20 con ese tipo, pero entonces tratarías de devolverlo. Y así ves cómo funciona. Así que no es perfecto, por supuesto, y hay todo tipo de complicaciones que no lo son. No es obvio cuando miras a un trabajador en particular. ¿Cuánto vas a agregar a mi balance final este año? Por lo que sabes, la persona va a aparecer en el trabajo borracha y robándote. Pero el punto es que, con el tiempo, en general, los trabajadores tienden a recibir un pago por su producto de ingresos marginales. Entonces, cuando se trata de trabajadores muy poco calificados, personas que realmente solo contribuyen, digamos $2 la hora a la empresa y el gobierno aparece y dice que no, es ilegal que les pague a esos trabajadores ese salario. Si quieres contratar a esta persona, tienes que pagarle lo que sea. 5. ¿Cuál es el salario mínimo que ustedes conocen? De acuerdo, es una buena respuesta. Depende del estado. Estaba pensando en el federal. De acuerdo, así que obviamente todos ustedes son estudiantes universitarios bien educados. Ni siquiera sabes lo que es el salario mínimo y yo tampoco. Pero sea cual sea el salario, no es algo a nivel federal. Ahora él.
Si la persona solo puede agregar $2 o $3 a los resultados de la empresa y el gobierno dice que es ilegal que pague eso, debe pagar 565, lo que sea, obviamente. ¿La empresa contratará a esa persona y se comerá la pérdida? Van a decir, oh, bueno, tenemos que contratar a esta persona debido a esta ley tonta, estoy perdiendo $2 y cambio por hora en este trabajador. No, simplemente se abstendrán de contratar a esa persona en primer lugar. Y es por eso que en áreas particulares del país donde hay muchos trabajadores no calificados y se puede especular sobre por qué es así. Creo que es debido a la aplicación de ciertas leyes de drogas y las escuelas públicas son terribles en esas áreas y los efectos del bienestar y que conducen a familias monoparentales, cosas así. Pero por la razón que sea, en ciertas áreas, ciertos vecindarios, hay muchas personas que no pueden ganar o no pueden contribuir a una empresa. Lo que el salario mínimo dice que necesitan que se les pague. Y de nuevo, esas personas simplemente no son contratadas. Nunca ponen el pie en la puerta y nunca aprenden las habilidades de cómo llegar a tiempo, cómo manejar la caja registradora, cómo tratar con los clientes, cosas por el estilo. No aprenden esas habilidades básicas y así lo hacen. Una vez que estás desempleado por un largo tiempo, te vuelves desempleado. De acuerdo. Lejos de ayudar a la clase baja es lo que piensan que están haciendo o a las personas poco calificadas, la ley de salario mínimo precisamente perjudica a esas personas. No afecta al cirujano cerebral porque no se les pagaría ni de lejos el salario mínimo en el primer lugar. De acuerdo. Así que este y todo tipo de otros mitos con los que trato en mi libro para mostrar que en realidad un mercado libre ayuda a las personas. No es injusto ni cruel. Y el programa gubernamental diseñado para compensar los supuestos efectos monstruosos de un mercado libre en realidad termina perjudicando a las mismas personas a las que se supone que debe ayudar. Y me abriré para preguntas. De acuerdo, espero que tengamos algunas preguntas iluminadas. Y antes de responder a sus preguntas, solo tengo que estar en desacuerdo con usted en un punto. Creo que la mayoría de las mujeres creerían que los diamantes son un bien esencial. De acuerdo, responderemos preguntas. No voy a darte la oportunidad de responder a esa pregunta. Me llamo Will Reetzler. Recientemente me gradué de Georgia Tech con un título en Ingeniería Civil y con un enfoque en el tratamiento de aguas. Y una de las cosas que surgieron continuamente fue lo costoso que es tratar el agua. Quiero decir, cuando se habla de agua potable, incluso de instalaciones de tratamiento de residuos para devolver el agua a un río, eso conduce a la contaminación y todo eso. Así que mi mayor preocupación es que el agua no está siendo tratada en el mercado como un recurso escaso, a pesar de que lo es en muchas áreas e incluso en todo Estados Unidos. Es en Georgia, Florida, Alabama que hay problemas extremos con el agua y en todo el mundo se puede ver que hay, quiero decir, peleas entre países que han sido porque el agua es muy escasa. Así que me preguntaba si podría comentar sobre eso y cómo tal vez los subsidios o los gobiernos desempeñan un papel clave en la fijación de precios del agua. De acuerdo, sí, claro. Así que hay algunas observaciones generales sobre el agua y luego trataré de responder a sus preguntas específicas. Creo que uno de los mejores ejemplos de cómo el gobierno hace un trabajo terrible en las diversas cosas que intenta hacer es que pagamos por el agua municipal que sabes que vas al grifo y la abres. Y, sin embargo, muchos estadounidenses ahora, cuando van a beber agua, van a la tienda y compran agua embotellada que las empresas privadas les suministran porque confían más en eso. No confían en lo que sea que salga de su grifo. Y sabes, si lo piensas, es virtualmente gratis para ti beber el agua del grifo. Y sin embargo, ya sabes, en términos de un vaso de agua determinado, y sin embargo, la mayoría de la gente prefiere ir a Sam's o a quien sea y simplemente cargar el agua embotellada. Así que creo que es solo un gran ejemplo cuando se trata, en general, del libre mercado o del sector privado frente al gobierno. Que incluso cuando te ves obligado a comprar estos servicios gubernamentales, mucha gente sigue diciendo, de todos modos, está bien, ya pagamos por esto en cierto sentido porque hay un monopolio local y tenemos que tener agua para el césped. Pero cuando se trata del agua que quiero beber, en realidad voy a pagar más por el agua del sector privado. Ahora, en cuanto a cosas como la contaminación y cómo se trata el agua, mucho de eso tiene que ver con el hecho de que realmente no hay derechos de propiedad seguros en eso. Así que no es que lo haya. Jim Smith es el dueño de este lago y si quieres usar su agua, tienes que pagarla. Al igual que Jim Smith es dueño de su casa. Y si quieres derribarlo y construir un centro comercial o algo así, bueno, solía ser el caso. Tendrías que pagar por ello. Esto se remonta a las decisiones de la Corte Suprema. Incluso es difícil usar un complemento reductor de sueros, porque todo lo que se te ocurre, bueno, eso sería como, oh, espera, eso sucedió hace 2 años. De acuerdo. Entonces,
pero el punto es que no hay derechos de propiedad seguros en el agua, y creo que Tom Woods probablemente podría comentar más sobre esto, pero lo que sucedió es a principios de 1900 o probablemente a fines de 1800. A principios de la década de 1900, los gobiernos locales en realidad anularon los precedentes del derecho consuetudinario en los que si vivías río abajo en un río y alguna fábrica río arriba era contaminante, podías ir y cobrarles. Dices que estás violando mis derechos de propiedad y, por lo tanto, me pagas para permitir que esto continúe o se detenga. Y esa era la ley de la tierra que vino de Inglaterra. Y, sin embargo, los gobiernos locales porque pensaron, no, necesitamos promover la revolución industrial. Anularon eso porque estaban en connivencia con estas empresas industriales. Y así, gran parte de la protección de los cuerpos de agua en realidad se anuló en nombre de la promoción de la industrialización. Tenemos varias preguntas, así que intentemos hacer algunas preguntas rápidas y respuestas rápidas. Sí, a veces me cuesta comprender exactamente qué tipo de economía tenemos en los Estados Unidos, ya que no somos puramente capitalistas y no somos realmente socialistas. ¿Tiene un término o una forma de describir nuestra economía aquí? ¿Y crees que se inclina más hacia un lado u otro? Bueno, por lo que sabes, mucha gente dice que básicamente vivimos bajo el socialismo o que es un capitalismo muy regulado. Ludwig von Mises tuvo una respuesta realmente nítida. Dijo que, si el gobierno permite que haya un mercado de valores privado donde los ciudadanos individuales puedan poseer acciones en las principales empresas, entonces es básicamente un sistema capitalista, aunque quizás muy regulado. Mientras que si no hay propiedad privada de las grandes corporaciones reales, entonces eso es básicamente un sistema socialista. Entonces, en ese terreno, tenemos un sistema capitalista. En realidad, no quieres usar el término solo porque la izquierda lo usa mucho y ha sido un término tan abusado. Pero lo que tenemos es en realidad una especie de fascismo en el que tienes nominalmente la propiedad privada, pero el gobierno la regula en gran medida. Ahora, de nuevo, ese es un término inflamatorio, pero básicamente es un sistema capitalista que está muy regulado. Hola, tengo una pregunta con respecto a su afirmación de que el capitalismo castiga adecuadamente todas las formas de discriminación, solo en el sentido de que si el supuesto nepotismo fuera desenfrenado en la economía, entonces el nivel de habilidades de las personas y de los trabajadores parecería disminuir porque las personas más calificadas no obtendrían experiencia, no tendrían la oportunidad de crecer y mejorar sus habilidades. Y no veo cómo el capitalismo puro de libre mercado, realmente podría castigar ese tipo de efectos negativos de las prácticas discriminatorias. De acuerdo, no estoy seguro de haber seguido la pregunta, pero si tienes razón en que si hubiera nepotismo desenfrenado u otras formas de discriminación, probablemente las personas más calificadas no tendrían la experiencia para ser aún más calificadas. Pero aún así, cada acto individual de nepotismo le costaría a ese empleador en particular. Sin embargo, a menos que no estuviera justificado, si el cuñado del tipo realmente fuera el mejor candidato para el trabajo, entonces esa no sería la mala discriminación de la que estamos hablando. Mi pregunta es más a corto plazo que a largo plazo. Me parece que su argumento se refiere a muchos de los problemas a corto plazo y a esa acción específica en materia de empleo, pero como si me estuviera preguntando cuáles son las consecuencias de un impacto a largo plazo en la economía. ¿Y cómo puede el capitalismo castigar adecuadamente eso? De acuerdo, lo que estás diciendo es que no solo debería ser castigado por el hecho de que este tipo valga 50, este tipo vale 40. Estás dejando 10 de los grandes sobre la mesa, pero pensando más allá de las calificaciones. Bueno, de nuevo, si al inscribirse en una persona, sería un empleado de su empresa durante mucho tiempo y crecería en el trabajo y se desarrollaría nuevamente, eso es, tienes razón. Quiero decir, hay posibles externalidades que estás ignorando si se fue a una compañía diferente, pero ciertamente castiga a muchos de los que los hacen sufrir mucho contenido. La pregunta es, ¿apoya el libre comercio con un país comunista que puede estar involucrado en trabajo esclavo o algo similar donde los trabajadores realmente no tienen otra opción? Y como la madera en un mercado libre sobre si están trabajando. Sí, es una pregunta complicada. Mi respuesta reflexiva general es sí, que no creo que el gobierno federal deba estar en el negocio de establecer esas cosas, aunque solo sea por una razón práctica, que si esa es la supuesta razón, creo que va a haber muchos productos que se mantienen fuera que no son producidos por mano de obra esclava, que va a ser de especial interés obtener protección para sus intereses nacionales de fabricación de Estados Unidos, y que esa es la razón oficial. Ahora, no estoy negando que hay ciertas plantas a las que los trabajadores no van por medios completamente voluntarios. Pero no creo que la respuesta sea que el gobierno federal intente levantar un muro. Bueno, el país que emplea mano de obra casi esclava es China. ¿Y si ponen veneno en la comida para gatos, en la pasta de dientes y en el jarabe para la tos? ¿Qué vamos a hacer al respecto? ¿Y no hay forma de que podamos regular lo que están haciendo?
Solo quiero decir también, si alguien en C-SPAN está mirando, estoy en contra de envenenar a las mascotas. Eso va en contra de eso. Pero en serio, incluso allí, de nuevo, creo que lo es. No digo que eso sea lo que se acaba de sugerir, pero creo que es muy peligroso pensar, está bien, resolvamos el problema, hagamos que los senadores se ocupen de ello. Eso realmente no va a funcionar. Lo que va a suceder es Walmart y los otros minoristas que obtienen suministros de estos países necesitan estar más en la pelota, y si continúan comprándoles productos que usted conoce, si estuvieran vendiendo televisores que explotaron, eso sería malo para el negocio, ¿verdad? Y así, por la misma razón, ahora la gente puede. Si la gente realmente piensa que algo que viene de China es sospechoso, entonces Walmart o quien quiera que sea el minorista puede decir, está bien, solo acudimos a fuentes acreditadas en este momento y eso sería bueno para los negocios. Hola, soy Blaine Bennett de la Universidad Estatal de Arizona. Es bueno que comentes lo que pensabas sobre las universidades, las escuelas y las empresas que obtienen recortes de impuestos o fondos al tener ciertos porcentajes de estudiantes diversos o una fuerza laboral diversa, ya sabes, como contratar a un mexicano o dar una beca a un mexicano en lugar de a un estadounidense blanco. ¿Y qué pensaste de eso? Bueno, la respuesta fácil es que creo que no debería haber educación financiada por el gobierno en primer lugar y que eso eliminaría la mayor parte del problema. Ahora permítanme abordar la pregunta en su forma más difícil. ¿Sabes? Debería haber. Por supuesto, estoy a favor de cualquier exención de impuestos. Ni siquiera me dices qué es. Solo que vas a reducir los impuestos de alguien. Esta subvención en lugar de un subsidio que si está canalizando dólares de impuestos reales a alguien, entonces me opongo reflexivamente. Pero si en realidad está reduciendo la factura de impuestos de alguien, no necesita decirlo más. Estoy a bordo. Pero, de nuevo, es complicado si el recorte de impuestos está vinculado a cosas a las que generalmente me opongo. Entonces, ¿qué pasa si le dices a la gente que reduciremos tus impuestos sobre la renta siempre y cuando enseñes a tus hijos a no leer los libros de Degnery? Entonces sería complicado hacer una consideración estratégica, pero no. Quiero responder a su pregunta, si hubiera dos facturas de impuestos diferentes y una fuera solo una manta, reduzcamos los impuestos sobre la renta de todos una cierta cantidad en lugar de dar todas estas cosas específicas para tratar de alterar el comportamiento de las personas. Por supuesto, preferiría solo al general. Devuélvele a la gente su dinero y déjales hacer lo que quieran con él. De acuerdo, gracias, señor Murphy. La guía políticamente incorrecta del capitalismo. El economista Robert Murphy escribe para las revistas web bluerockwell.com y townhall.com. Este evento fue parte del Día de la Guía Políticamente Incorrecta 2007, patrocinado por el foro EAGLE. Para obtener más información, visite eagleforum.org.